Hola, muy buenas. Os hago este vídeo para que tengáis la solución del problema 1 del examen de la convocatoria que hemos tenido ahora en enero de mecánica y resistencia de materiales. Bueno, os presento, este es más o menos para que veáis el vídeo el enunciado, lo voy a dejar planteado y no va a ser una resolución completa, básicamente porque es un problema parametrizado y cada uno va a tener una solución. Entonces, si recordáis, en esencia, lo que se está pidiendo es, dado un esquema como el que tenemos aquí, donde tenemos un rectángulo que tiene unas dimensiones de 1 metro por medio metro de altura, y aquí, más o menos en el centro de esta arista, tenemos una barra empotrada, aquí dice que tiene una barra empotrada que parte desde el punto C con una longitud de 1,7 metros y con un ángulo determinado. En esencia, lo que se piden son las reacciones en A, por lo tanto será la reacción en X, en Y y el momento reactivo, y las reacciones en B, X, Y y el momento reactivo. Y también se nos piden las reacciones en C, donde hay un empotramiento, y las fuerzas internas que tenemos en una sección que está a 0,25 metros, es la sección AA de esta barra. Entonces, en esencia, lo más importante que hay que hacer en este tipo de ejercicios, como siempre, es la determinación del diagrama de sólido libre. El diagrama de sólido libre lo que tenemos es claramente el rectángulo de 1 metro por 0,5 de alto, y después aquí lo que tenemos es una barra que en este caso tiene una longitud de 1,7 metros. Esto sería 1,7 metros. Y ahora lo que tenemos que determinar es lo que tenemos en A y en B. Entonces, en A, o vamos a ir primero a B, que parece más sencillo, ¿vale? B es un apoyo fijo, y entonces en un apoyo fijo lo único que vamos a tener va a ser, es decir, tenemos cualquier fuerza en cualquier dirección. O lo que es lo mismo, las componentes X y pueden valer cualquier valor. Por lo tanto, lo que hacemos es que marcamos aquí RBI y aquí marcamos RBX, ¿vale? Y en A lo que tenemos es un apoyo móvil, por lo tanto tendremos una reacción perpendicular a esta dirección, ¿vale?, que tendrá de valor RA, y RA será igual a, importante, ¿vale?, por trigonometría os podéis dar cuenta que este ángulo de aquí es alfa. Por lo tanto, lo que tendremos es, tendremos que seno de ese ángulo, que es 36, sería seno de 36 grados por el valor de RA en I, más el coseno el coseno de esos 36,86, 36 por RA, J. Es decir, en realidad tenemos tres incógnitas. Tenemos el valor de RA, tenemos el valor de RBX y tenemos el valor de RBI. ¿Por qué? Pues porque no hay ninguna otra reacción en los apoyos. Y nos quedarían determinar estas acciones, tal vez lo deberíamos de haber puesto al principio, pero para el caso es lo mismo, que en el centroide de este rectángulo tenemos determinado el peso, que para este caso son 37,7, pero podría valer cualquier cosa. Y por otro lado tenemos el peso propio de esa barra, que es esta Q, que para nosotros podríamos determinar que es una Q grande, que va a ser igual a
los 111,5 multiplicado por los 1,7, es decir, el peso propio de la barra por la longitud de la barra, y está colocado a esta distancia. ¿Y cuánto es esa distancia? Esa distancia será la mitad de la longitud de la barra, y la longitud de la barra en X es 1,7 por el coseno, en este caso coseno de beta, siendo beta para este caso concreto 28,8. Con esto tendríamos ya definidos completamente el diagrama de sólido libre de la figura que nos están preguntando. ¿Qué es lo más importante a la hora de desarrollar, de resolver estas incógnitas? A partir de este diagrama de sólido libre, plantear las ecuaciones. Lo sencillo, sumatorio de fuerzas en X igual a 0. Si nos damos cuenta, en X tenemos esta componente aquí, que sería, voy a reordenarlo, sería RA por el seno de 36,86. Incluso lo que voy a hacer es, porque ya tenía el truco, el seno, eso vale 0,6 y el coseno de 36 es 0,8 aproximadamente. Por lo tanto, aquí lo que podríamos decir, para que saliese, digamos, una cosa un poquito más sencilla, sería 0,6 RA más RBX, y eso vale 0. Siguiente, sumatorio de fuerzas en I también tiene que valer 0, porque esto, como no se mueve, pues tiene que valer 0. ¿Qué tenemos? Tenemos la componente I, que es 0,8 RA, componente en I de este apoyo. Tenemos menos el peso, porque es descendente. Tenemos más RBI. Y finalmente tenemos menos Q. Por último, tenemos que plantear el sumatorio de momentos. ¿Vale? El sumatorio de momentos en realidad lo podríamos plantear en cualquier sitio. La recomendación es siempre utilizar alguno de los nodos donde tenemos incógnitas para que esas incógnitas no influyan. Me refiero a las fuerzas. En este caso parece que lo lógico sería plantearlo en B, porque aquí tenemos dos incógnitas. Aunque si lo planteásemos en A, ya nos podemos dar cuenta que la componente en X del apoyo B no va a generar ningún momento sobre el nodo A, y por lo tanto solamente va a haber una incógnita a la que se va a poder resolver directamente aquí. Pero lo voy a plantear aquí porque parece más lógico que aquí tenemos dos incógnitas. Entonces, planteamos momentos en B igual a 0. ¿Y qué tenemos de momentos en B? Aplicando la regla de la mano derecha, vemos que tenemos la reacción vertical en A por 1 metro, por lo tanto tendríamos que decir la reacción vertical en A es esto, sería 0,8 RA en negativo, perdón, en positivo, ¿vale? A ver, no, lo he dicho bien al principio. Me está generando un momento negativo sobre el nodo B. Más 0,5 P, ¿vale? Es decir, esta componente por la distancia de 1 metro, en este caso momento positivo P por la distancia de 0,5, y luego este de aquí, que justamente con respecto a B me está generando un momento negativo, que sería de módulo este de aquí, ¿vale? Esto le vamos a llamar Q, por lo tanto sería Q, ¿eh? Y la distancia es 1,7 coseno de beta partido 2. Ya está.
tendríamos las ecuaciones y las incógnitas. Si os dais cuenta, directamente de esta ecuación podríamos obtener el valor de RA directamente, porque despejamos, es la única incógnita que tenemos RA. De aquí sacaríamos RAX y RAY, que son lo que nos preguntaban. El momento reactivo en A tiene que ser 0, que es una articulación y por lo tanto no restringe el giro y no va a existir ese movimiento. En B, y a partir de aquí ya podríamos obtener, una vez tenemos RA, obtendríamos de esta ecuación RBI y de esta ecuación RBX, que serían las otras preguntas. Es decir, con esto podríamos resolver los 6 primeros apartados del problema. Con esto ya tendríamos el 5. Con la resolución de esto tendríamos ya el 5. Incluso un poquito más, porque el planteamiento del diagrama de sólido libre más las ecuaciones es lo que más peso tenía en la calificación final. Nos faltarían resolver los otros 6 apartados. Para los otros 6 apartados nos piden las reacciones en B. Entonces, B, como ya hemos dicho, es un empotramiento. Entonces, vamos a dibujar el diagrama de sólido libre de este tramo de aquí. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tendremos, como es un empotramiento, vamos a tener RCX, vamos a tener RCI y también vamos a tener un momento reactivo en C. Y la única fuerza que tenemos es Q, calculada como Q por L, lo que hemos calculado aquí directamente, este 111,5 por 1,7. ¿Y a qué distancia? Ya hemos dicho que la distancia sería esta L coseno de beta medios. Planteamos las ecuaciones. Sumatorio de fuerzas en X igual a 0. Solamente tenemos la reacción en CX. Por lo tanto, esto directamente va a valer 0. Sumatorio de fuerzas en Y igual a 0. Por lo tanto, si el sumatorio de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0, tenemos que RCI menos Q vale 0. Por lo tanto, RCI va a valer Q en positivo. Y por último, nos quedaría sumatorio de momentos en C, también tiene que valer 0. ¿Qué tenemos en C? Tenemos el momento reactivo de C, ¿vale? Y menos, por la regla de la mano derecha, el momento que genera esta fuerza a esta distancia, que sería Q por L coseno de beta partido 2. Directamente de aquí despejamos y ya tendríamos el reactivo. Con esto tendríamos el apartado, si no recuerdo mal, 9, 7, 8 y 9. ¿Qué nos quedaría? Fuerzas internas. ¿Vale? Fuerzas internas, en este caso, sería esto a una distancia, vamos a pintarlo aquí. Aquí sí que es importante que mantengamos la idea de Q como carga distribuida. En este caso tenemos que girarlo en este sentido menos beta grados para irnos a ejes locales y además la sección está a 0,25. Nos decían que la distancia en la que tenemos la sección A' está a 0,25, ¿vale? Y por lo tanto habría que dibujar un diagrama de sólido libre con ejes locales. En este caso tendríamos el Y' y el X', donde aquí lo que voy a tener es, sigo teniendo Q, pero ahora Q está girada a menos beta grados, y esta distancia ya no es 1,7, sino que ahora es 1,7 en menos 0,25, que me da 1,45 metros. ¿Y qué tengo aquí?
según el sentido positivo de fuerzas internas, tendría un axil, un cortante y un momento flector. ¿Vale? Vale, si nosotros simplificamos este diagrama de sólido libre, tendríamos que aquí seguimos con el axil, cortante y el momento flector, y aquí tendríamos en un punto una Q' que ahora va a valer 1,45 por 111,5, y aquí lo que tendríamos, si nos damos cuenta, es ese ángulo que hemos girado, lo vamos a tener aquí, y por lo tanto vamos a tener esta fuerza de aquí, digamos que vamos a tener una Q'X y una Q'Y en ejes locales. ¿Vale? Esta parte de aquí, que va a ser ese valor Q' por el seno del ángulo beta, y esta parte de aquí, que va a ser Q' por el coseno del ángulo beta. Si nos damos cuenta, valores negativos en los ejes locales en los dos casos. Por lo tanto, una vez tenemos eso, ya nos queda, lo único que nos quedaría sería la resolución numérica o el planteamiento de las ecuaciones con el nuevo diagrama de sólido libre, donde aquí tenemos, ¿qué tenemos en X? ¿Qué tenemos en X? Tenemos menos n menos Q', que Q' es 1,45 por 111, seno de beta, y eso tiene que valer 0, ¿vale? Como es lógico, esto tiene que valer 0. Después tendríamos sumatorio de fuerzas en I igual a 0 también, donde aquí tenemos V en positivo menos Q' coseno de beta. Y finalmente me quedaría el momento, que si nos damos cuenta en el sumatorio de momentos en la sección A' es igual a menos el momento flector más, regla de la mano derecha, esa distancia que sería 1,45 medios multiplicado, ¿vale?, por esta componente, que es la única que me va a generar el momento, que es Q' coseno de beta. Con esto resolveríamos los últimos apartados, que serían el apartado 10, 11 y 12 del problema. Y ya podríamos tener el 10. Confío que el vídeo os haya servido para aprender la resolución y que, bueno, por lo menos consideréis que era un ejercicio fácil o no era muy complicado de resolver. Gracias, y si necesitáis ver algo, os espero en la revisión.